Bueno chicos, vamos a continuar con lo que son funciones. Ahora toca ver lo que son los dominios reales, rangos reales y funciones inversas. Entonces, vamos a entender, vamos a recordar que era un dominio. Un dominio es la agrupación de todos los primeros componentes, es decir, de las X, ¿ok? De todos los pares ordenados que conforman a nuestra función. Entonces, eh, viendo esto, ¿qué tiene que ver reales aquí? Es que trabajamos con los números reales nosotros en cálculo 1, no así con los números imaginarios. Entonces lo que tenemos que ver es que el dominio pertenezca a los reales. Y para eso simplemente debemos evitar tres casos que se presentan en, en estos dominios. Vamos a ver el primero. El primero es la división entre cero. El segundo es raíz par de un número negativo. Y el tercero y último es logaritmo negativo o cero. La división entre cero no está definido en los reales. Y los otros dos casos pues pertenecen a lo que ya es el campo imaginario o no real. Entonces por eso es que tomamos estas tres operaciones. En caso de que nuestra función no presente ninguno de los anteriores casos, entonces el dominio directamente es todos los reales. Bueno, vamos a ver cómo vamos a proceder para calcular estos. Bueno, en el primer caso hemos dicho que la división entre cero, ¿verdad? Simplemente procedemos como una ecuación e ignorar h de x. Obviamente vamos a ignorar si no presenta otro de los otros dos casos. Es decir, solo vamos a analizar g de x, que es el denominador, y vamos a igualar a 0. Obviamente ese es el signo diferente que, pero vamos a tratarlo como si fuera una ecuación. En el segundo caso, dice que lo que está dentro de la raíz, o sea, g de x, ponemos el signo mayor o igual que 0. Entonces procedemos como una desigualdad, que ha sido el anterior tema que avanzamos. Y en el último, algo parecido al anterior, simplemente lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0, ya que el logaritmo de 0 tampoco está definido. Es imaginario. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ya, este es el primer ejemplo que vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay que igualar esto a 0, g de x, o sea, el denominador, y proceder como una ecuación. Ignorar h de x, ya que no existe función aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Igualar el denominador a 0. Entonces, podemos determinarlo así. X al cuadrado menos 9 diferente que 0. Bueno, entonces procedemos como una ecuación cualquiera. Despejamos la x. ¿Qué toca hacer? Raíz cuadrada para despejar x. Entonces, raíz cuadrada, se anulan nuestros cuadrados y tenemos dos resultados, que son más y menos 3. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hemos hallado son puntos, ya que es una ecuación, ¿ya? Lo que hallamos en las desigualdades son regiones. En cambio, estos son puntos. Entonces, solo vamos a quitar esos puntos de los reales. Es decir, el dominio va a ser los reales menos el punto 3 y el punto menos 3. Aclaro que si estoy mencionando entre llaves, estoy queriendo decir que son puntos. Si menciono entre corchetes, ya estamos hablando de regiones cerradas, y entre paréntesis de regiones abiertas, ¿verdad? Entonces, nuestro dominio va a quedar así. Esta es una denotación que está bien. O también en vez de los reales puedes escribir de menos infinito hasta infinito, menos los puntos más y menos 3. No importa, solo es nomenclatura. Entonces vamos a ver el segundo caso. Segundo caso que trata de las raíces. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que hay que
hacer una desigualdad, donde g de x va a ser lo que está dentro de la raíz. Aclaro que es una raíz par. ¿Ya? Esto no aplica para las raíces cúbicas o raíces quintas o cualquier raíz que sea impar. Entonces, vamos a resolver esta inecuación que nos sale como resultado que x es mayor a 9 quintos. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos desigualdades? Son regiones y lo podemos aplicar en una recta real, ¿verdad? De esta manera se aplica la recta real, que nos dice que x es mayor a 9 quintos, que está aquí, 9 quintos, entonces que va desde 9 quintos hasta el infinito. Entonces, ¿cómo podemos anotar nuestro resultado final? De esta forma. ¿Por qué lo he hecho corchete? Porque es un punto cerrado, ya que es mayor o igual, y el infinito que siempre va a ser abierto. Entonces, ese sería el dominio, el resultado del dominio. Bueno, vamos al último caso, que es del logaritmos. Entonces, igual nos dice que armemos una desigualdad donde todo lo que está dentro del logaritmo va a ser, vamos a tener que ponerlo mayor que 0. Aquí no importa lo que es la base, solo nos importa lo que está dentro del logaritmo. Por eso no importa si es base 3, base 10. Entonces, vamos a hacer lo mismo, despejar x. Despejar x, igualamos, enviamos al segundo miembro de 64 y ponemos raíz cúbica de menos 64, que aquí me equivoqué. Déjeme corregirlo. Es menos 64. Menos 64. Entonces, y aquí tenemos x despejada, x mayor a menos 4. Entonces, si tenemos x mayor a menos 4, nuestra recta real se va a ver de esta manera. ¿Verdad? Nuestra recta real de esta manera. Donde el 4 es abierto ya que no es mayor o igual. Y nos dice que es mayor, entonces hacia el infinito. Entonces nuestro resultado vendría a ser de esta manera. Abierto en menos 4 y abierto en infinito. Ese sería el dominio. Esta nomenclatura es la que más se utiliza y la más fácil y entendible también de usarla. Así que es la que recomiendo que se use. Bueno, nos vamos a lo que son los rangos reales. ¿Qué hemos dicho que es el rango? O codominio o imagen es lo mismo, que es el segundo componente. Reales, bueno, ya les expliqué por qué, porque trabajamos en los reales. Entonces, esto es casi lo mismo hacer lo del dominio, simplemente que hay que hacer un paso previo, que despejar y, o sea, despejar el segundo componente. Nuestras funciones, como hemos visto, nos la denominan así: f de x igual a, bueno, la función. Entonces tenemos que aplicar este concepto que se dice que f de x es igual a y. Y de la misma manera hay que evitar la división entre 0, la raíz cuadrada de un negativo y un logaritmo de negativo o 0. Y de igual manera, si no se presenta ninguno de estos casos, pues el codominio son todos los reales. Aquí también se me olvidó, codominio o rango. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a utilizar el mismo que hemos hecho en el primer ejercicio de dominio. Entonces, vamos a verlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Despejar y, que f de x es igual a y. Entonces solo he reemplazado y en f de x. Ahora despejamos x. Bueno, el denominador pasa a multiplicar y el 5 simplemente se queda. Luego aplico lo que es la distribución de la y. Entonces nos quedaría x cuadrado por y menos 9 por y
igual a 5. Entonces seguimos despejando x. ¿Qué hacemos? El menos 9y, ya que nuestra variable es x, todas las y's lo mandamos a la derecha como si fueran constantes. Lo que nos importa aquí es despejar x. Entonces, tenemos que la y, 9y, va a ir a la derecha. Teniendo aquí x al cuadrado por y igual a 5 más 9y. Entonces, ¿qué queda? Mandar al denominador la y, ¿verdad? Porque es una constante para nosotros en este momento. Entonces nos queda de esta manera, pero tenemos que aplicar raíces cuadradas para despejar x. Entonces aquí vamos a continuar. Y desapareciendo las raíces nos deja que x es igual a raíz cuadrada de 5 más 9y, todo entre y. Bueno, aquí podemos ver que se nos presenta dos de los casos anteriores, ¿verdad? Los cuales es división entre 0, ya que la variable está en el denominador, y también hay raíz, que es una raíz cuadrada, una raíz par, quiero decir, con raíz cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que está dentro de la raíz vamos a aplicar nuestro concepto, que es mayor o igual a 0. Bueno, después de eso podemos pasar la y a multiplicar, porque es como una ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Que 5 más 9y es mayor o igual a 0. Entonces, aquí simplemente despejamos y, que dice que es mayor a menos 5 novenos. Y también tenemos que ver que en el denominador existe una y, donde el denominador nunca puede ser 0. Entonces, por ese motivo aplicamos también que el denominador hay que ponerlo, hay que igualar a 0, ¿verdad? Como hemos hecho en el anterior ejercicio del dominio. Entonces, aquí no existe nada más en el denominador, es decir, el denominador igual a 0. Entonces, nos dice que y no puede ser 0 y también que y es mayor a 5 novenos. Eso, representando nuestra recta real, vamos a tener de la siguiente manera. Aquí está el punto de 5 novenos, que es cerrado porque es mayor o igual, es cerrado, y nos dice que excluyamos el 0. Por eso lo denoté de la forma de este círculo que no está relleno. Entonces, nuestro rango va a ser desde menos 5 novenos cerrado hasta infinito, pero sin tomar en cuenta el punto 0. Ya recuerden que los puntos se toman en llaves. Bueno, eso es todo de dominios reales y rangos reales. Bueno, vamos a empezar a hablar lo que son las funciones inversas. ¿Qué hace una función inversa? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es f, bueno, o sea, una función original que tiene sus componentes ax, by, cz, y una función inversa que podemos ver que se encarga de cambiar el segundo componente por el primero, es decir, xa, yb y zc. Entonces, lo que queremos decir es que cambia el segundo componente por el primero y el primero por el segundo. Entonces, podemos aclarar que acá tenemos nuestro dominio de f y nuestro rango de f. Entonces, el dominio de f se viene a convertir a lo que es el rango, pero de la inversa. Y a la vez también que el rango de f se viene a ser lo que es el dominio de f, a la menos 1. ¿Ya? Entonces, así estamos aplicando que nuestro dominio de f viene a ser el rango de f a la menos 1. Vean cómo cambia el dominio al rango de f menos 1. Y a la vez también el rango de f al dominio de f a la menos 1.
Entonces, este es el concepto básico de las funciones inversas. Y vamos a hacer ahora un ejemplo que es despejar. Nos pide hallar la inversa de f. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Simplemente debemos despejar lo que es x, algo parecido que es hacer el rango, pero con un paso adicional que ya vamos a estar viendo según la definición de la función inversa. Entonces, vemos que f de x es igual a logaritmo de x al cubo más 5. Entonces, despejamos con nuestra propiedad de logaritmo que tenemos acá a la derecha, que nos dice que la base del logaritmo pues pasa al segundo miembro y lo que estaba en el segundo miembro se queda como exponente. Entonces, es lo que estamos haciendo. El 10 pasa al segundo miembro y la y que estaba ahí pasa como exponente del 10 y desaparece el logaritmo. Entonces, aquí lo que nos interesa es despejar x. Entonces, el 5 pasa a restarlo y simplemente aplicamos raíces cúbicas y despejamos x. Entonces, este sería nuestra x despejada. Pero, ¿qué nos dice la función inversa? Que cambiemos la x por la y la y por la x. Ese es el concepto básico, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos analíticamente. Cambio en esta ecuación que he despejado x, cambio las x por las y las y por las x. Entonces, aquí mi f a la menos 1 o la inversa de f sería igual a raíz cúbica de 10 elevado a x menos 5. Es decir, es como hallar el rango, pero con una adicional de cambiar las x por las y. Nada más. Y eso es lo que estamos aplicando aquí en nuestro concepto. Entonces, eso sería, hasta aquí llegaríamos en el video. Y para el siguiente video vamos a hacer lo que es operaciones entre funciones y composición de funciones.